Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, como bien decimos nosotros, gracia y paz. Hemos estado en una serie temática bien interesante que tiene que ver con el compromiso que como cristianos hemos asumido a través de nuestra dedicación con el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos escuchado al Señor Jesús a través de las Sagradas Escrituras, hemos aprendido de Él a través de asistir en una congregación, en una iglesia, pero el Señor quiere que aún más vamos más allá, tengamos un compromiso real, sincero, en los cuales podamos involucrarnos en cada una de nuestras dimensiones de la vida. Y es por eso que comenzamos a hablar del compromiso que Dios tiene primero con nosotros y en segundo lugar el compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos y con la iglesia, con nuestra familia en primer lugar, que es nuestra primera iglesia, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestras parejas, también con aquellas, con los hijos, con las personas importantes, con las personas que son miembros de nuestra iglesia y también con aquellos que generan cierta relevancia, importancia dentro de lo que esto amerita. Basado principalmente en el Sermón del Monte, es que hemos tomado estas ideas de comprometernos con alguna área. Quisiera invitarte a poder leer en la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, la carta a los romanos que escribe Pablo, para tener un texto, un versículo que va a ser base para o un texto clave para esta cápsula, para esta reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Para ello, te invito a que busques en la carta, en la epístola de Romanos, versículos 1 y 2. El tema que queremos tocar hoy tiene que ver con el compromiso que nosotros tenemos con las autoridades y los líderes. Dice, sométase toda alma a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas, de manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Mira qué interesante lo que dice el Señor, que muchas veces hablamos de los juicios de Dios y ya hemos dejado muy en claro que el Señor a nadie juzga, sino que ha dejado al Hijo quien va a ejercer ese juicio, pero ese juicio también de condenación, ese juicio en el cual podremos disfrutar de la salvación, también tiene que ver cómo el Señor vive y experimenta su propio juicio, que es un juicio de misericordia, que les da a las personas lo que ellas quieren recibir. No es un juicio de justicia, porque si fuera por eso, todos y cada uno de nosotros estaría perdido y no tendría posibilidad de salvación. Pero en esta relación, porque la salvación es una persona, y en esta relacionarnos con la salvación que es Jesucristo mismo, con la revelación de, del Padre, es que nosotros vamos observando, vamos aprendiendo y vamos mirando la posibilidad de comprender y acercarnos más al Señor. Quiero invitarte a que podamos orar para introducir este tema de una manera más profunda. Querido Señor, gracias te damos porque también a través del compromiso que hacemos con los líderes, con los gobernantes de este mundo, también tú nos permites poder vivir una experiencia de fe y dejarnos guiar por ti, porque sabemos que incluso aquellos gobiernos que no nos parecen, tú has permitido que así ocurra. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hemos estado mirando entonces lo que tiene que ver con comprometernos con el compromiso de ser cristiano. Un compromiso que debería alcanzar en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida y que por eso es que hemos tratado de desmenuzar o acercarnos de distintas formas a cómo poder a mirar un poco el caminar del cristiano. Y es en este punto que también vamos a mirar. Sin duda pensamos que en este proceso de caminar con Dios
nos relacionamos inmediatamente a la obediencia de sus mandamientos, los cuales está correcto. Pero muchas veces nos equivocamos en pensar que esa lealtad, esa obediencia y el amor a Dios solo se limita a cumplir básica y principalmente estos preceptos. Estamos en un mundo complejo, en un mundo difícil y también tenemos gobernantes, reyes, personas que lideran nuestros gobiernos, presidentes electos, presidentes que a lo mejor de alguna forma no han sido reyes, autoridades que no nos gustan, autoridades gubernamentales que no siempre nos agradan y las que casi siempre no son temerosas de Dios. En la autoridad gubernamental, si miramos este principio de los gobernantes y sus leyes, vemos que ahí hay un principio, que desde el principio se anunció el fin y y desde lo antiguo las cosas que no estaban hechas, que digo, mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Eso aparece en el libro de Isaías en el capítulo 46, verso 10. Eh, Pareciera que en un marco histórico no fuese así, ¿cierto? Pareciera que muchas veces lo que ocurre no va tomado de la mano del Señor. E incluso cuando la revelación del Padre, Jesucristo, estuvo en la tierra, vivió en su marco histórico a un pueblo de Dios que estaba sometido a leyes que ni siquiera eran de ellos, estaban sometidos por el Imperio Romano, ¿cierto? En el tiempo que también vivió Pablo y los grandes, ¿verdad?, escritores bíblicos que podemos mirar y que reflejaron con mayor claridad quién es Dios y quién es Jesucristo y quién es la revelación del Padre. Entonces nos encontramos con un pueblo que estaba de servidumbre y así también el pueblo del Señor estuvo en muchas situaciones donde no vivieron de la manera que ellos quisieran haber vivido o haberse gobernado de la forma más correcta. Pero antes de continuar, nos debemos preguntar por qué, en este caso, por ejemplo, para el apóstol Pablo, este tema era importante mencionar en las cartas. Pensemos que una respuesta correcta se necesita necesariamente entender entre aquellos aspectos el momento que vivió Pablo y que vivió el Señor Jesús también, como decía. Ya que podemos pensar rápidamente en este sentido que Pablo nos está instruyendo en que como seguidores de Jesús no debemos ser conflictivos, rebeldes, peleadores, beligerantes. Eso. También podemos pensar que Pablo nos está pidiendo indirectamente que nos convirtamos en una especie de esclavos de conciencia. No es eso a lo que se quiere apuntar. Eh, no vamos a tratar de apuntar a ese punto. Pero muy lejos de aquello, Pablo nos recuerda que detrás de la instrucción está Dios administrando todo. Eso es lo fundamental. Los tiempos, los acontecimientos, la historia universal de la humanidad, la vida, la muerte, los cielos, la tierra y toda su creación. Por ello, un verdadero compromiso cristiano es también respetar a las autoridades gubernamentales que Dios instituye, ya que con ello respetamos sus tiempos, sus espacios y como creemos también estar en los tiempos finales de la humanidad. 27 años antes que Jesús viniese a la tierra, imagínate, eh, Dios termina un segundo periodo de la conocida civilización romana llamada República. Se levanta otra forma de gobierno, un periodo llamado luego el Imperio. Pasamos de una república, de una acción democrática, a vivir en una situación de imperio, donde donde este imperio estaba basado principalmente en la fuerza militar y había un hombre que se había hecho emperador, que se hizo llamar eh, y que comenzó esta idea, fue César. Pero realmente el emperador romano fue Augusto. Cayo Octavio Turino fue el verdadero emperador. Todo lo que hizo, todo lo que hizo Roma y todo lo que hizo César
en ese sentido, no logró finiquitarse. Pues también estaba basado la profecía y podemos analizar también ese punto entre lo que pasó con el imperio gobernante de Grecia hasta pasarse a Roma, pero no desde una Grecia eh, donde el imperio griego ya se había debilitado y la fuerza estaba puesta y depositada en una mujer, en la reina del sur, Cleopatra. Cleopatra realmente era quien estaba dominando el imperio Ptolomeo y que quería reivindicar, porque se cree que era una princesa, una reina que tenía su origen desde los Ptolomeos y seguramente ella venía de la raza de los Ptolomeos griegos, digamos, eh, griegos macedonios. Entonces, por eso que entra en esta discusión y que quiere ser más grande que incluso el Imperio Romano y en algún momento podría haberse dado porque tenían la cultura, ella impactaba en la cultura, impactaba incluso en un poderío militar, pero Roma, y ahí es donde vemos lo complejo, se, que no tenía a lo mejor la oportunidad en Augusto, en, en César Augusto se propone el vencedor de la batalla finalmente ante Marco Antonio y se instala una dictadura militar. Y luego de eso el Senado fue dividido y realmente el nombre de César Augusto, fue el verdadero primer emperador de Roma. Pero no quiero detenerme ahí, sino que vamos a puntualizar en el designio, se va a cumplir y haré todo mi deseo. Si nosotros miramos, es como desde una perspectiva profética, en el libro de Daniel vemos aquellas profecías marcadas ahí en este imperio importante que pasa de lo griego a lo romano, de los Ptolomeos en este caso a Roma, que si bien es cierto, no era una gran posibilidad y estaba levantándose recién como un imperio y logra vencer a lo que estaba cimentado en Alejandría, en Egipto, que estaba principalmente marcado por el imperio griego Ptolomeo. Así es que desde ahí se sigue cumpliendo lo que se profetiza en los capítulos de Daniel, principalmente el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? En este caso es importante que se pueda mirar eso. Los líderes y las autoridades en la iglesia también son muy importantes porque el Señor también ha dejado ahí claridad en cómo debemos guiarnos por ello. Y dice, someteos a toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior. Primera de Pedro 2:3. O los criados, sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino que también a los de áspera condición. ¿Te das cuenta cómo el Señor también, a pesar de lo que quizás nosotros nos llamamos libres y todo, pero en el Señor en ese momento nos dice también en la Escritura que debemos someternos, incluso en ese momento en que algunos de estas personas eran considerados esclavos? Estamos llamados a servir y no a ser servidos. Eso es una experiencia que también los apóstoles y principalmente Jesucristo nos da en un sentido verdadero y práctico. No existe autoridad jerárquica en las escrituras para el mundo eclesiástico. Existen roles, funciones, sacerdocios, principalmente como un ejemplo del apóstol, un mensajero, presbítero, un anciano. Pero en este sentido también la autoridad del mundo eclesiástico se está ejerciendo ahí. Dice que cuando sucedió que Jesús terminó estas palabras en Mateo 7, las multitudes quedaron asombradas
de la enseñanza como Jesús tiene una autoridad y no como las escribas de ellos. Mateo 7, 28, 29. Y dice también en Efesios 5, 21, someteos unos a otros en el temor del Mesías. Él se presenta como el Señor. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios. En este caso, el Señor lo presenta así. Yo soy el Señor, Levítico 19:32. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y la enseñanza, primera de Timoteo 5 en el verso 17. Por eso es que Pablo, siervo de Jesús, el Mesías, un apóstol por llamado, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios, el apóstol era parte de una profesión. Si nosotros podemos leer el libro de Hebreos en el capítulo 3, nos va a dejar más claridad. Y es por ello que también nosotros vamos estructurándonos como un cuerpo ordenado, como un cuerpo en los cuales podamos guiarnos por el Espíritu de Dios. Estad alerta y velad porque no sabéis cuándo es el tiempo. Es como un hombre que saliendo de viaje dejó su casa y dio la autoridad a sus siervos, a cada uno su trabajo y ordenó al portero que velara. Es así como el Señor nos ha dejado también una responsabilidad de poder guiarnos como cristianos verdaderos, sinceros y permitir que la autoridad del Padre Celestial nos pueda movilizar y desde ahí cumplir y hacer vivo lo que es la palabra del Señor. Y es por ello que nosotros tenemos que vivir en relación con el Señor. Así nos dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia incluso a todas sus posesiones por vivir en el Evangelio, no puede ser mi discípulo, lo dice Lucas 14:33. Así que también el Señor nos llama a vivir el Evangelio de una manera práctica, de una manera servicial y de una manera comprometida. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que para servir, dar su vida al rescate de muchos. Él se mostró como un siervo. ¿Qué era un siervo en ese tiempo? En realidad era un esclavo. Así que si muchas veces la oportunidad de servir dentro de tu congregación, viviendo en torno con las autoridades e incluso respetando a aquellos. Mira el ejemplo de José, mira el ejemplo de Daniel, mira el ejemplo de otros Mardoqueo, hombres que estuvieron en posiciones relevantes, importantes dentro de un reino, incluso de un reino pagano. El Señor te pondrá en el lugar que corresponde, pero primero, sométete e incluso a los gobernantes de este mundo sin dejar de mirar a Dios primero. Eso es lo que quiero decirte en este día para que también tú tengas tu propia relación y te presentes como siervo, porque el Señor te va a utilizar e incluso para poder servir a los reinos gobernantes de este mundo. Como decimos acá, gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente.